Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Ya me voy a poner chiquitito y a mirar. La última vez lo que hicimos era de conectar esto aquí en el almacenamiento. Esto, a ver. Esto no me gusta. Esto va a tocar ponerlo uno más atrás. Eso no era la trituradora, esta era. Estaba así, así que colocaremos esto acá. Esto así y ahora funciona. 1, 2. Esto lo quito y así. Y ahora tenemos el trayecto lindo de las cintas. Esto directamente acá. Y lo que vamos a hacer el test. Vamos a meter las cosas adentro del sistema de esa cinta y vamos a mirar qué es lo que va a pasar con el material. Bueno, acá subimos y a colocar las cosas en el sistema. Yo creo que podremos poner todo. Almacenar todo. A ver lo que es chico y que entra rápido. Así es, hemos puesto 250, 200, acá 500 de hormigón, 50, 8 de estos, 25 y acá son los de 200. Eso va a tomar todavía un ratito hasta que se mete todo en el sistema, pero yo creo que ya está pasando las cosas por aquí. O es por arriba. Aquí vienen los rotores. Y ahora, en teoría, todo tendría que estar en su lugar. Y acá no tendremos que tener nada adentro. Podríamos mirar de arriba. Es importante que hagan esos tests para que no tenemos después o que no tengan problemas. Acá todo se ve conectado. También aquí. Porque si hay una cinta que es más lenta o una cinta que no está puesta, puede poner todo el sistema en problemas. Y esto aquí se ve excelente. Todas las cintas puestas. De abajo, de arriba. Ven cosas que pasaron por allá. Bien ya cosas que pasan por acá arriba. Eso no me gusta. Así que mira si tenemos más cintas o cintas que no están bien colocados. Acá tenemos las 4. Acá también. Aquí hay una que nos falta. Uy, uy, uy. No, para abajo. Y ahora en uno de esos tendrá que estar el... ¿Dónde están las vigas acá?
todo lo que tenemos de vigas. MK3. Y aquí nos faltó una cinta. Y debido a esa cinta, todos los productos de arriba se van para el otro lado. Aquí, como no pueden pasar, se van para allá, al desbordamiento. Y del desbordamiento pasa todo allá y al final a la trituradora. Y eso no queremos. Así que, mira, si tenemos las 4 cintas puestas. Acá se ve bien. Aquí también. Acá están colocando las láminas. Y esto acá se ve todo bien. Y ahora tratar de bajar. Listo, la luz está acá. Y meteremos todo de nuevo acá. Y ahora en el contenedor aquí tenemos materiales. Materiales que no pudieron ser colocados en el contenedor adecuado. Así que amanecer todo. Esto aquí. Y el resto va a tomar su camino. Así que acá ya vienen algunas de las láminas. Puras láminas por el momento. El micelio, eso sería algo que no tenemos lugar. No sé si cómo va a ser con el resto. El oro de SAM, por ejemplo. Acá ya entran las cosas. Bueno, vamos a ir atrás. Ya es de noche. Y acá es importante que todo pase por la línea de adentro y no de afuera, porque la línea de afuera es el desbordamiento. No sé si ya pasó todo. Si fuimos demasiado lentos. Ahí no me dejan. Aquí funciona. Y acá sería importante que no entre nada a este que no queremos. Y aquí tendremos que tener ahora todo lo que no se pudiera colocar. Y yo creo que ahora sí tendré que funcionar. Esto lo dejamos trabajar. Y vamos a mirar para colocar la línea que ya entren los productos hacia acá y no más hacia el otro lado. Uno será el turbo alambre. Este lo vamos a cambiar, pues voy a tener que organizar todavía materiales. Porque nos va a hacer falta en el otro lado. Así que
Donamos unos 400 del hormigón. Eso lo quitamos. De las láminas también 400. 200. Esto lo devolvemos. Esto no tenemos. Tenemos que producir todavía. Tornillos 200. Bueno, los llevamos. Yo creo que no tenemos tornillos acá en producción. Turbo alambre. De esto, rotores. Láminas o placas inteligentes tomaremos. Y esto acá está vacío. Así que 2 etiquetas también tenemos. Me va a tocar ir por el resto aquí. Del acero que tenemos en producción, eso también necesito recoger un poco. Unos pétalos, llevamos eso también. Así podemos hacer el test completo. Si todo funciona. Pase, pase, pase nomás. Y acá arriba hay todavía un Summers Loop que vamos a recoger. Eso también es para hacer el test si funciona. Que podemos poner eso también en el coso para que nos devuelve eso y no lo va a botar. Ay, 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 ay. Eso no era la meta. Sacamos todo y fruta no tenemos. No tenemos ni una fruta. Una nuececita o una fruta sería bueno. No morirse también. Acá están. Y ahora arriba hacia el carbón. Yo creo que acá tomamos un montón un poco más grande porque lo vamos a necesitar. El resto tomaremos de los tubos y así regresaremos. Los tubos los podemos almacenar y lo que necesito o lo que tenemos de más también. Nueces no tengo espacio. Sí. Y aquí eso es algo que todavía me molesta, no comprendo cómo no pude colocarlo al grid. Eso es algo que no me gustó. Y aquí vamos a mirar también que podemos colocar una vamos a quitar
está ahí, estamos produciendo. Paredes sería así, uno. Toin. Devolvemos algunas cosas. Aquí. De los tubos me quedo 400. Esos podemos devolver. Aquí. Dejamos así. Ya tenemos espacio. Y lo que voy a tener que pensar, cómo vamos a sacar. Porque acá tenemos la cosa lista para uno. Para una entrada podríamos hacer una segunda. Eso tendremos que hacerlo así. Y acá que tenemos, eso es de abajo, así que también. Y acá vienen los divisores que nos faltan. Entonces la idea sería de conectar esto aquí. Acá no necesitamos un segundo, pero quitaré este rápido para aquí. Y ahora la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que vamos a tener que bajar más. Ya estoy en el borde. Porque lo que yo quisiera es... A ver... Acá estamos demasiado bajos. Yo quisiera tener como un contenedor que nos lleva a las dos entradas, pero lo estoy viendo demasiado complicado. Porque un contenedor, si quitamos este, un contenedor no va a entrar acá. Por lo menos uno más abajo tendría que estar. O dos. Así que tendríamos que ir aquí más abajo. Y más abajo sería como aquí. Quito rápido este. Y ahora tendremos esto en el medio. Y si ponemos el suelo tampoco nos quepa, así que tendría que ser como uno más abajo de este. Quitamos este. Y cerramos acá. Y ahora el contenedor. Bueno. Y si miramos ahora por aquí. No sería tan grave, lo podríamos dejar así. Sí, eso funcionaría. No me molestaría tanto. Así. Esto tendría que estar libre y acá nos tocaría colocar estos. Para cerrar acá no estoy seguro cómo lo voy a hacer. Si vamos a hacer de vidrio, por lo menos así podría funcionar bien.
Entonces tendremos que tener un segundo hueco aquí. Ese es MK3. Y este también tendría que ser MK3. Acá conectamos, este es el último espacio, así que para acá. Creo que uno más que tenemos acá. Espacio libre para caernos. No sé qué da esto de afuera. Ni tan... Lo dejamos así. Eso con las subidas, las bajadas. Esto estaría bueno, pero este lo puedo poner todavía uno más. Hacia el medio tendría que estar así. Y conectamos esto acá. Creo que los colocamos falso, la entrada sería por aquí. Uno más atrás. Acá no, acá sí. Entonces, un elevador acá que entren las cosas y acá también. ¿Puedo subir? Sí. Entonces, a corregir esto aquí. ¿Hasta dónde podemos corregir eso? Porque esta línea obviamente está falsa. La de arriba funciona, pero no la de abajo. Y acá pondremos así, igual que aquí. Quitamos este. Si subimos, tendríamos que tener un lindo espacio donde no... donde podríamos caer. Así que uno más. Así. Al 10. Este quitamos y estos los prolongamos igual que acá. Sí. 10, 10, 10 y se nos va a ir el hormigón. 9. Veamos. Un hito.
10 para allá. Esto quitamos. Y seguía. 10. 10 y 10. 10. 10 y el último 10. Esto también ya lo podemos hacer. El suelo también, y acá borramos otra vez. Esas fueron las cajas. El hormigón, más hormigón. Creo que toca quitar esto y poner aquí así. Podríamos poner material hormigón. Y acá de nuevo. Lo que vamos a poner acá también es logística y unión de cintas. En caso que vamos a unir más, tendremos acá la posibilidad de hacer algo, introducir más productos. Y acá toca ir hasta el fondo. 10. 10. Por suerte que se puede hacer así y no toca hacerlo uno por uno. En viejos tiempos ahí tocaba hacerlo uno por uno. Pero ahora con ese nuevo modo del zoom, todo este trabajo se nos facilitó un montón. Y aquí no sé hasta dónde podemos ir o hasta dónde fue la idea, pero yo creo que aquí. Entonces cerramos acá. Este fuera, este fuera. 6, 6 y 6. La misma cosa acá. Y el último. Eso, por aquí tendrían que entrar los productos. Entonces, acá toca las paredes con el hueco. 1, 2. Entonces las uniones. Unión de cintas. Y que se vaya hacia adelante. Y no sé qué es mejor si decimos, bueno, seguimos con uniones de cinta. Porque si no, lo que también se podría hacer es de trabajar en vez de las uniones con las barras de subirlos. Esas barras de ascensor. Ya les puedo mostrar cuáles me refiero. A estas postes transportador. Con eso también se podría trabajar
pero yo creo que con las uniones es una buena idea debido del punto que si queremos colocar algo lo podemos hacer. Y vamos a poner unos contenedores todavía. Eso nos da la opción en caso que haya un trancón en una parte, que el flujo de los materiales sigue y no se para. Hasta aquí, así que unión de transportes. Y metamos. Seguimos aquí hasta acá. Ponemos un contenedor. Así la misma cosa en caso que necesitamos. Opa. Ah, estamos chuecos. No, no, no. Aquí. Cosas chuecas no quiero tener acá. Y esto llegamos acá otra vez con las uniones. Solo por si acaso si vamos a meter más productos adentro por otro camino, podremos hacerlo así. Unión. Y acá. Así que esto ya está hecho. Ah. Y nos falta mirar que logramos meter el alambre, el turbo alambre. Eso será allá, pero yo lo quiero meter por aquí. Y para que funcione eso, ¿qué pasó acá? Ay. No, eso no quería. No quería eso. Así. Salvada. El problema con el turbo alambre que tengo es que esta plataforma no está conectada a esta. Sí, no está en el mismo. Lo que significa que voy a tener que cambiar arriba para poder lograr que la conexión funcione de arriba para abajo. Porque si no, no me conecta bien. Así que el primer paso será de liberar acá un poco. Y tomamos acá el cimentón. Esto sería la talla que necesitamos. Así. Y ahora tocaría quitar todo esto aquí. Yo sé, lo siento. Pues ya sabemos cómo se hace, así que esto nos tendrá que salir fácil.
taladro para allá. Así que esto tocará quitar todo. Pero creo que podría ser bueno de esperar hasta que las máquinas acaben y que estén vacías, porque después nos va a tocar mucho más problema en reconectarlas. Y la electricidad tocará llevarla de nuevo abajo. Así que nosotros estaremos a esta altura para sacar las cosas. Esta línea ya es como el límite donde podemos acá bajar hasta donde va 10. No sé si va a funcionar así. Por lo menos tendremos acá la electricidad por este camino correcto. Y el otro lo voy a quitar cuando ya tenemos las cosas. Es demasiado largo. El otro camino lo puedo quitar cuando tenemos acá el material ya listo con la producción. ¡Ah! Hay un hueco. Bueno, la gran pregunta es si conectamos esto acá. Podré quitar este y sigue trabajando. Cerramos un poco el hueco. Y este lo necesitamos para qué? Nada. Nada. Ya estamos en una zona de peligro. Si nos caemos acá, hasta ahí nomás. Este tiene cuánto de 120 y necesitamos acá yo creo 45. Así que 90, 135 sería lo que necesitaríamos aquí. 135. Entonces podríamos poner las 3 fundiciones. Esto acá está como lentito. ¿Y por qué? Esos van directo al almacenamiento. Eso está lleno. ¿Dónde está? El taco está acá. ¿Y por qué? Porque no puede quitar lo suficiente rápido. Acá tenemos MK2, por acá tenemos demasiado
poco que está saliendo. 1 de 3, quitaremos esto. Es que también están los lingotes adentro. Bueno, no trabaja suficiente rápido que tenemos acá. Cogeremos esto una vez. En teoría, si quitaremos este, el sistema tendría que funcionar todavía. Sin energía. Conectaremos esto así. Y ahora todo está con energía y nosotros podemos comenzar a quitar acá. Mala idea. No tenemos suficiente espacio. Pero tenemos el nuevo almacenamiento que va a recibir esos materiales con mucho gusto. ¿Dónde está el primer? Creo que acá adelante. Ni sería tan malo de hacer uno allá atrás. Eso también podemos dar. Esto ordenaremos un poco. Sí, creo que no sería tan mal de hacer acá un contenedor justo donde la entrada. Prevista. Almacenamiento. Esto aquí. Y esto acá abajo. Y este arriba. Solo por si las moscas. Espacio tenemos suficiente para poder seguir aquí. Que es el cable ahí abajo. Ese es el cable que va hacia el poste ahí. Y como ya tenemos la conexión acá, podríamos llevar el cable hasta la mina así. Y esto aquí. No, bueno, ese no lo necesitaríamos. De arriba sería hasta aquí. ¿Lo alcanzo? Sí. No está el lugar. Ahora energía de aquí. Todo lo que hay que hacer para lograrlo. Energía. ¿Qué hice? Este. Aquí y este allá. Entonces quitamos estos dos. Y ponemos los
que teníamos previsto y ese ya lo podemos quitar. Y así tenemos la conexión hecha. Esto lo quitaremos después. Espero que esté ya con menos de material. Y el último. Y con la cajita acá. Las cajas no es optimal. No es la mejor cosa. Eso es algo que a mí personalmente no me gusta. Yo no quiero tener esas cajas. Y esta línea también la podemos quitar. Tendríamos solo el poste. Y yo creo que lo que tenemos ahí, acá, eso está bueno, funcionando. Esto ya se fue. Esto lo quisiera quitar para que funcione. Tengo que conectar esto así. Bueno, acá ya podemos comenzar a quitar esta parte y conectar aquí. Entonces necesitamos 3 fundiciones. Número 1, número 2 y número 3. Entonces la entrada para la logística, divisor de cinta, es por aquí. Siguiendo y siguiendo aquí. Nosotros necesitamos 135 que con MK2 no funciona, así que es MK3 que necesitamos por lo menos en estos lados. Perfecto. Y MK1 podríamos poner aquí. Y ahora esto necesitamos con electricidad. Y toca decirle lingotes de Caterino, lingotes de Caterino y lingotes de Caterino. Así que a producir. Y esto colocamos aquí. Así. Así que ya tenemos la producción de Caterino y dijimos que queremos turbo alambre. 120 tenemos acá. Yo diría porque uno hace 60. 60 al almacenamiento ya es muchísimo. Así que acá necesitamos un divisor. ¿Cómo lo hacemos? Ese es un divisor normal. Así que acá un contenedor. Y ese no lo puedo colocar. Si quitamos esto, esto.
y todo lo que ponemos acá. Espero que no me dio una cajita, pero sí me la dio. Quita. Lo que sería bueno de hacer ahora el camino para arriba. Y esto no sé si estamos demasiado bajos. Podría ser. Todos los lingotes, esto podríamos también meter adentro. O lo dejamos abierto. Así sabemos, acá está el contenedor. Y el piso nuestro donde queremos la entrada sería aquí. Abro acá un poco para tener el espacio. Así. Y queremos después tener ambas cosas así por adentro. Así que acá dejamos también el lado abierto. Para que tenga la misma forma como aquí. Y si bajamos hacia acá, tendré que abrir acá para poner esto en su orden. Así que aquí, bueno, ponemos MK3. No quiero los 60 de Caterio por la simple razón que me parece que eso va a ser demasiado. Pero quisiera tener un poquito de reserva y también el caterino, los lingotes de caterinos, dijimos que eso los vamos a querer tener ahí adentro. Así que esto borraré. Y si miramos, vamos a poner un tubo, uno así. Acá está. Bueno, podríamos hacer así. Esto lo quitamos. El grande, no el predeterminado, sub. Y ahí, 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 ahí. A quitar ese que está de sobra. Y salir de acá también sería una excelente idea. Así que alcanzaré, sí. Uno más. Tengo el material, ese es bueno. Y vamos arriba. Producimos en masas. Y ahora con ese cuadradito que hicimos, tendría que estar en la capacidad de reconocer dónde está
Esto tiene todavía... Ay, no avanza. Que le avancen. Bueno, si no quieren ellos, nosotros sí queremos. Esto quitaremos. Ay, pero lo quiero quitar. Así. Esto también. Eso tiene todavía lingotes por adentro. Y ahora vamos a juntar todo unión de cintas hacia adelante. Y acá hacia aquí. Y ahora el contenedor que estuvimos hablando. Acá estamos 15. Ay, 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 ay. No me morí. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. No me morí. Ay, 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 ay. Casi me muero. Un peligro en esas alturas. Yo necesito en total 3 constructores. Y esos 3 constructores van a ser el caterio que necesitamos, o que es la sobreproducción del caterino, así que vamos a decirle un divisor de cintas. Acá le ponemos MK1. Así que si entran 30 acá, 60 acá, van a salir 30 por ese lado. ¿Cómo lo hacemos? Buen punto. Yo podría poner otro divisor aquí y otro divisor acá. Así que de los 45 hay 15, 15 y 15. Y acá vienen después los constructores. Y meteremos esto acá. Y lo que sobrepasa se va hacia esta cinta. Tengo que ver dónde está la cosa. ¿Dónde está el cuadradito? Por aquí. Por acá. Aquí. Entonces... tendré que liberar aquí. Este lado. Y... esto tendría que estar ahora en la perfección, sí.
Am, hagamos así. Y acá vamos a poner el agujero que nos va a traer el... Acá no necesitaría. Ya me di cuenta, esto no hace sentido acá. Y acá lo quitaremos también. Vamos a poner uno de estos aquí, así. Alrededor. Y acá tendremos el agujero que meteremos unión de cintas aquí. MK1 y esto va hacia acá donde tenemos los tres constructores. 1, 2. Así que toda la sobreproducción iría ahí adentro. Toca poner todavía el turbo alambre y turbo alambre y conectarlo a la electricidad. Esto hacia acá. Eso tenemos todavía, pero podría quitar este lado. Acá tenemos un montón que también vamos a llevar al cabo. Y lo que faltaría es conectar el ascensor de arriba hacia abajo. Y acabamos con el caterio. Más o menos necesitamos todavía que nos ponga el caterio en producción. Lo tenemos en producción, pero no lo tenemos todavía. Que nos traiga hacia acá abajo. Así lo pondremos. Y ahora tendrán que venir acá los lingotes de caterino. Y esos tendrán que entrar hacia acá. Sí, esos ya entran. Perfecto. Así que cerramos acá también. Hasta acá sería. Esto podemos quitar. Y esto también. Caterino, muchas gracias. Ya tenemos un almacenamiento de Caterino. Vamos rápido arriba a mirar si ya podemos conectar el sistema un poco inteligente. La idea sería unos 30 de Caterino. Y para poder lograr esto, acá tenemos demasiado todavía. Pero necesitamos el espacio, así que
lo siento, se nos va esto aquí y acá, y el resto se puede ir en el almacenamiento. Bueno, ahora toca quitar todo esto aquí. Esto es lo nuevo, lo bueno. Esto acá. Así lo quitaremos. Esto lo malo lo sacamos. Esto está bueno para decir así. Lo dejaremos. Así que divisor de transportadora. Vamos a colocar uno acá. Y acá entran los, pues ponemos MK2. Unión ahora. Y acá también una unión. 60 por MK2, MK2, MK3, MK3. Y esto quitamos. Y quiero organización, producción, no, especial trituradora. Podríamos poner un contenedor todavía. Y acá la misma cosa. Hacia allá. Y acá queremos unos 30. Así que MK1 en definitivamente. Esto acá que entra. Y la trituradora la ponemos por aquí. Creo que sería así. Y conectaremos esto directamente al poste y tenemos la trituradora que nos funciona. Tenemos acá el almacenamiento que nos lleva el Caterino. En teoría tendrían que ser 30 que nos está llevando, porque está produciendo 60 y de los 60 son 30 que se van a ir. Yo creo que esto acá tiene que rellenarse primero. Son 12, 24, 36 que necesita. Y nosotros, ¿qué le pasa acá? 15 está produciendo, 15 está produciendo. Este también 15 está produciendo. Y se va a llenar también acá. Después de esto se van a rellenar estos acá. Yo podría poner hasta un divisor inteligente acá. No, me falta. ¿Qué me falta? Cobre. Bueno, dejaremos eso. Divisor, porque no tengo el material para construir eso. Sí. No, dejaremos esto acá como era, con un divisor de cinta.
MK1, MK1 acá y la misma cosa así. Al vacío. Y lo que quisiera ver como último es cómo entran las cosas. Si ya está funcionando a nuestra imaginación. Muchas cosas tenemos acá todavía. Así que eso pasa por las dos líneas, si no me equivoco. Por arriba y por abajo 270, así que suficientemente rápido tendrá que pasar esto. Y acá entra de vez en cuando unas cositas. Turbo alambre y el lingote de Caterino. Acá tenemos todo esto del Caterino. Tenemos suficientes contenedores, eso es bueno. En caso que tenemos un taco en una parte, como se parece acá, no le pusimos la conexión. Y acá, ay. Acá no tenemos la conexión porque nos faltan las cintas transportadores inteligentes, pero cuando tendremos eso también va a funcionar que pase por acá. Y si vamos hacia arriba, porque ya está trayendo las cosas hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que están entrando. Están entrando y el turbo alambre, acá el Caterino, tenemos 4. Ya se nos llenó un almacenamiento. Yo creo que el turbo alambre está por allá detrás. Ahí. Y eso se nos va a llenar también con el tiempo. Así que si miramos de este lado, logramos a que subiera el Caterino. Y si miramos del otro lado, vamos a ver que cambiamos la producción de Caterino y lo conectamos lindo con el almacenamiento. Lo único que toca sacar es esta barra, pero eso lo hacemos la próxima vez y tenemos que mirar que por fin podremos hacer el cobre también. Todos los productos de hierros también los quiero meter acá, pero yo creo que allá vamos a hacer algo provisoriamente para que entren y para que se llenen las cosas. Así que muchas gracias por mirar. Si les gustó dejan el like, se suscriben a mi canal y nos vemos a la próxima.